En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 22 hasta el versículo 25. Libro Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 22 hasta el versículo 25. Amén. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias en esta hora por sentarnos a tu mesa, por venir, Señor, a alimentar nuestro ser interior a través de tu palabra. Gracias, Señor, como siempre, rogamos que tú tengas una palabra y siempre lo has hecho para cada una de nuestras vidas. De tal manera que podamos ir creciendo en este parecido, en esta semejanza que tenemos que ir moldeando nuestro ser hasta parecernos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por todo lo que nos dará en esta hora. Como siempre, nos encomendamos a su favor, su misericordia, como también encomendamos los hermanos que están en servicio y la iglesia de los niños, que todos seamos bendecidos, Señor, en este tiempo, para la gloria de su nombre, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Después de 7 domingos, estamos concluyendo el capítulo 1 de Primera de Pedro, donde hemos notado que este pescador de oficio, una persona sin letra, como bien aprendimos a través de la Escritura, pero sin embargo, con una gracia, una sabiduría tan particular respecto a la revelación bíblica, ha traído como consecuencia una tremenda bendición para nosotros, la Iglesia del Señor, ya que la carta, si bien primariamente fue escrita para los hermanos que estaban en la dispersión, en los diferentes lugares por causa de la persecución del Evangelio, sin embargo, la misma Escritura se va haciendo viva en cada uno de nosotros, porque esa misma palabra que era para nuestros hermanos del primer siglo, hoy día nos sirve a nosotros. Y una de los temas centrales de este primer capítulo fue justamente que el apóstol Pedro estaba a los hermanos esparcidos recordándoles y también alentándolos a seguir permaneciendo en la gracia de Dios a pesar de las diferentes pruebas que toda persona enfrenta en esta vida presente. Y es así
que hemos visto en los primeros versículos de este capítulo, un conmovedor relato de lo que Dios hace en la vida de aquellas personas, en este caso los creyentes, cuando Él viene a nuestros corazones. Y así hemos visto cómo Él hace nacer de nuevo a una persona, también de la mano del nacimiento, de ese nuevo nacimiento, de esa nueva vida que implantada en nuestros corazones, les da o nos da una esperanza de una herencia en los cielos. Además, notamos en este primer capítulo que habían, ¿no es cierto?, personajes muy importantes dentro de la Escritura, como los grandes profetas de antaño, que no disfrutaron como nosotros hoy día disfrutamos de lo que es la salvación del Señor. Ellos no alcanzaron, solamente miraron por tipo, por sombra, a través de una neblina, por decirlo de una forma para entenderlo, lo que era la salvación de Dios. Sin embargo, nosotros hemos tenido la bendición de vivir en un tiempo tan especial donde la salvación se ha materializado tal como fue anunciada por estos profetas en antaño. Ahora, también los ángeles del Señor, ellos querían o quieren saber de esta salvación, quieren saber qué es lo que sucede cuando Dios irrumpe en la vida de una persona, en el corazón de una persona, y ellos vienen a la iglesia y están aprendiendo de la iglesia. O sea, no solamente nosotros asistimos a la reunión, venimos al culto, junto con nosotros, los ángeles, los santos ángeles del Señor están abriéndose cancha, ¿no es cierto?, desde los cielos, están buscando, indagando, escudriñando lo que sucede con esta salvación tan grande que el Señor nos da y cómo Dios trabaja en nuestros corazones de una manera tan extraordinaria que ellos simplemente están expectantes y aprendiendo de la iglesia. Entonces, no solamente nosotros estamos aprendiendo de lo que el Señor está haciendo en nuestros corazones, sino también los santos ángeles del Señor, de la misma manera, aprenden a través de nosotros. Nosotros somos como el texto de estudio que ellos abren y se van fijando cómo el Señor hace una obra tan preciosa en nuestras vidas. Ahora, a la luz de esta salvación tan grande que Él nos ha dado, se nos ha dicho que nosotros tenemos que observar 3 grandes mandamientos, porque lo más importante que una persona puede alcanzar en el camino de la fe es la salvación, hermano. Y cuando se alcanza la salvación, el creyente tiene que accionar en 3 áreas, en 3 mandamientos, que lo vimos durante los 2 domingos anteriores, por ejemplo, del versículo 13 al 16 de este primer capítulo, la necesidad de la santidad, de ser santos. Luego, el domingo pasado, nosotros vimos desde el versículo 17 al 21 que la vida de la salvación demanda un respeto reverente a Dios. Y hoy día, como dijimos el domingo pasado, veremos que la vida de salvación demanda entre nosotros amarnos unos a otros. Entonces, lo que voy en esta hora con la ayuda del Señor a poder entregar a la iglesia es justamente esta gran necesidad, esta ordenanza del amor que descansa sobre nuestras vidas y que la palabra del Señor nos da como un mandamiento de amarnos los unos a los otros
profundamente. Entonces, vamos a ir a nuestro primer verso que tenemos en esta oportunidad para nuestra edificación, una primera lectura general y luego también alguna síntesis de algunos pensamientos. Veamos. Dice el texto bíblico, el versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, acá, hermanos, viene la ordenanza para el amor fraternal no fingido. Ahí está lo principal o uno de los elementos principales de la ordenanza que tenemos en esta porción bíblica. Sin embargo, acá tenemos la primera expresión, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. El momento de la purificación de nuestras almas, el momento de nuestra salvación, hermano, el momento en que el Señor irrumpe a nuestras vidas, ocurre en el acto de la obediencia de la verdad. Cuando una persona obedece a la verdad, recibe la purificación del Señor, recibe la salvación, recibe el nuevo nacimiento que viene, ¿no es cierto?, como un regalo del Señor. Entonces, el poder purificador de Dios se produce cuando se recibe el llamado de Dios en obediencia a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy toda la iglesia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, esa verdad que es nuestro Señor Jesucristo, Él habla, Él determina, Él da, ¿no es cierto?, vías y caminos para llegar a esa verdad y lo hace a través de su palabra. Y cuando la persona obedece a la verdad de Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, viene a esta purificación, a esta salvación tan grande que Él nos ha entregado. Entonces, la respuesta a la verdad de Dios provoca que haya una purificación, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, la salvación, la purificación, el venir a ser parte de la iglesia del Señor, tiene que ver con la obediencia a lo que el Señor estipuló a través de la Escritura, cómo se alcanza la salvación. Hay muchos métodos, sobre todo las sectas, que hablan diferentes caminos para llegar a la presencia del Señor, pero hay uno solo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Entonces, una vez que se ha seguido o se ha obedecido a la verdad, dice mediante el Espíritu. El Espíritu Santo trae iluminación a nuestra mente, a nuestro corazón. Y de pronto que estábamos tan lejos de la verdad de Dios, empezamos a darnos cuenta que algo sobrenatural está pasando en nosotros y dice, pero si yo no creía nada en esto, sin embargo, algo estaba pasando en mí
que ahora que estas cosas que para mí eran locura, eran algo que no tenía sentido, hoy día yo lo estoy creyendo, lo estoy recibiendo, es justamente por la iluminación que el Espíritu Santo hace en nuestra mente y en nuestro corazón en el momento que somos llamados a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo, que trabaja para nuestra salvación en el momento que Él nos ilumina y también nos redarguye de pecado para reconocer nuestra independencia a la presencia de Dios. Entonces dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, aquí hay un propósito, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, el Señor nos salva, nos adentra dentro de su familia, somos parte de la casa del Señor, de la familia del Señor, con un propósito. Y ese propósito ya lo hemos leído, como dice acá la Escritura, para el amor fraternal no fingido. Toda la iglesia, hermano, muy importante. ¿Para qué el Señor lo llamó? Respondan, para el amor fraternal no fingido, amaos uno a otro entrañablemente, de corazón puro. Entonces, Dios nos ha salvado, el Señor ha venido a nuestros corazones, nos ha purificado para que cada uno de nosotros amemos fraternalmente al resto de los hermanos que recibieron también nuestro mismo llamado. Y este amor que se nos demanda en la palabra del Señor tiene una particularidad, que no tiene que ser un amor fingido. Hoy día es fácil ser un actor, es fácil poder colocar una cara cuando los sentimientos son diferentes, pero en el camino de la fe, respecto al amor fraternal, respecto al cariño que se debe tener al resto de la familia de la fe, dice que este amor no debe ser fingido, no debe ser un amor legalista que de pronto se levanta cual una gran muralla, inclusive para en cierto momento prácticamente dejar a alguno de los hermanos fuera del camino. El amor no fingido, nosotros lo notamos de una manera muy clara en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, uno de ellos, en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50, nosotros vemos ese amor no fingido del Señor frente a una tremenda carga espiritual de una mujer pecadora que fue a la casa de Simón el fariseo. Y dice la Escritura que cuando el Señor estaba en ese hogar, toda la gente estaba muy incómoda con esta mujer pecadora que llegó a la casa de Simón el fariseo. Sin embargo, dice que estando detrás de él, esta mujer pecadora, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con su cabello y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahí hay una tremenda historia, una tremenda enseñanza que nos deja de ver el amor de nuestro Señor Jesucristo, un amor no fingido. Mientras los demás aparentaban cierta religiosidad, pero estaban totalmente contrarios a esta mujer pecadora,
nuestro Señor Jesucristo le estaba recibiendo y aceptando esa adoración que ella de corazón estaba haciendo a la presencia de Él, ¿no es cierto?, tirada a sus pies y también virtiendo ese frasco de alabastro con perfumes. También vemos otro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo con la mujer adúltera, otra dama totalmente diferente. Cuando los escribas y fariseos la trajeron, la hemos sorprendido en el adulterio. Sin embargo, ahí está el amor no fingido del Señor cuando enfrenta a esa gente religiosa, ¿no es cierto?, ahora recibiendo a la mujer y exhortándola cuál era el camino a seguir de tal manera que no se viera nuevamente envuelta en esa situación. ¿Qué más decir? Lo hablamos en nuestro discipulado el día viernes. La gracia demostrada por el Señor en la cruz del Calvario cuando el ladrón se arrepintió. ¿Y qué hizo el Señor? No, le dijo, ya yo te amo, pero a última hora no me conviene. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy estará conmigo en el paraíso. Ese es un amor no fingido, un amor de entrega. Y el último, uno de los últimos ejemplos que nosotros miramos en la palabra del Señor, la restauración de Pedro. Si alguien le falló a nuestro Señor Jesucristo, fue el apóstol Pedro. Recordemos la negación que él hizo de nuestro Señor. Sin embargo, el Señor lo restauró porque nuestro Señor emanaba un amor no fingido. Entonces, que el Señor nos siga bendiciendo, hermano, porque la característica que debe embargar en nuestros corazones, en medio de la familia de la fe, dice que hemos sido llamados para la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, que este sea nuestro sentimiento. Hermano, de pronto quisiéramos que todos estuviésemos en un nivel espiritual, pero de pronto no conocemos lo que está viviendo una hermana u otra hermano. Sin embargo, bajo toda circunstancia, en nosotros debe haber un amor no fingido, especialmente de restauración, cuando alguien va pasando en una situación compleja de la vida. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Ahora, el versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda la iglesia, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacido, siendo engendrado. Ahora, no de simiente corruptible, sino incorruptible. El nuevo nacimiento, el creer en nuestro Señor Jesucristo, es de procedencia de Dios, hermano. No es una obra humana, no es, como dice acá la Escritura, de simiente corruptible, sino es un nacimiento sobrenatural, incorruptible, y que viene a través de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la palabra del Señor es
la que va permeando la vida y el corazón de una persona para renacerlo. Una obra sobrenatural de Dios, hermanos, no es una obra del hombre, donde nosotros tengamos una participación. Por esto, el nuevo nacimiento es algo sobrenatural. Por esto, la persona que tenía una vida tan lejos del Señor, tan independiente de Él, sin querer hacer su voluntad o andar en su camino, de pronto está en el otro lado de la vereda. ¿Y cuál es la situación? Porque es una obra que viene por un renacimiento incorruptible dado a través de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros, hermanos, podríamos tener mucha historia, contar muchos cuentos respecto a alguna situación en particular, pero lo único que puede hacer vida o renacer a una persona es a través de la incorruptible palabra del Señor, a través del camino que el Señor ha establecido para que una persona venga a la fe en el Señor. No hay otra manera, porque siendo renacido, como dice acá el texto bíblico, por la palabra del Señor, dice que vive y que permanece para siempre. Lo que es incorruptible en Dios y que permanece para siempre, también está comunicable en la palabra de Dios. O sea, Dios incorruptible, Él permanece para siempre, y lo mismo se comunica a su palabra. Está totalmente mixturado ambos elementos. Por lo tanto, cuando Dios aparece a nuestras vidas, lo hace por su palabra y nos comunica su verdad a través de ella, y por ella nosotros alcanzamos este renacimiento. No es por obra humana, no es por un concepto personal, no es por una obra de nosotros, sino es a través de lo que el Señor nos ha dicho por su palabra. ¿Y qué nos ha dicho por su palabra? Que tenemos que creer en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mire qué fácil, hermano. Mire qué sencillo es alcanzar la salvación del Señor. Entonces, el texto bíblico sigue más adelante y dice el versículo 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Entonces, aquí impresiona, hermano, el apóstol Pedro, un hombre tan rústico, sin escuela, sin educación, sin universidad, pero con un vasto conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, aquí no hay ninguna excusa. De pronto dice, no, es que yo no tengo mucho entendimiento, yo no comprendo mucho. Hermano, Pedro era un pescador, pero en el momento de citar la Escritura, él no tenía ningún problema, porque acá él está recordando, está memorizando, le está diciendo a los hermanos que estaban sufriendo diferentes situaciones, le dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Entonces está citando para los hermanos que quieren después ratificar esta parte de la Escritura, Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8. Y está, ¿no es cierto?, declarando que las cosas de esta vida presente, todo eso se va a terminar, va a caducar. Todo aquello que nosotros podríamos aportar a lo que es la salvación,
que no se puede aportar de ningún lado, es como la hierba. Y la gloria del hombre, como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Pero concluye que, y lo que ha estado certificando en el versículo 22 y 23, más la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso una persona que es salvada de acuerdo a como Dios lo ha establecido en su palabra, no es como las cosas temporales que se acaban, que se terminan pronto, sino que dice, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece, ¿cuánto? Para siempre permanece la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tiene origen divino, hermano. Porque nuestro Dios es eterno, porque Él permanece, Él es eterno, es desde la eternidad hasta la eternidad, de la misma manera su palabra. Entonces sus dichos no van a caducar, su palabra es precisa. Ella misma dice, el cielo y la tierra, todos juntos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué interesante ver, hermanos, los planes que hacen los hombres, sobre todo los poderosos de esta vida, los grandes, los que tienen mucho dinero, los políticos, en fin. De pronto ellos hacen planes tremendos. Sin embargo, la última palabra siempre la tiene el Señor, porque todo va a pasar, pero su palabra permanece para siempre. Y lo demás, como la hierba, como dice acá, la hierba se seca, la flor se cae, todo, hermano, va a concluir. Pero lo que Dios tiene establecido permanecerá para siempre. Todo va a terminar, inclusive los elementos que nosotros conocemos. Segunda de Pedro 3, 7 al 10 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, porque en el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Ah? Van a ser quemadas. Va a haber un cambio al final de los tiempos. Apocalipsis, anoté acá una referencia, dice en el 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces todo lo temporal, todo lo que nosotros conocemos, y aquí todo lo precioso que puede ser de la naturaleza, la gloria del hombre, ¿no es cierto?, y todo lo que nos muestra la palabra del Señor va a concluir en el plan que Dios tiene determinado al final de los tiempos. Sin embargo, hermano, más la palabra del Señor permanece para siempre. Qué bendito es el Señor, qué grande es Él, hermanos amados, porque todo va a concluir, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y concluye el versículo 25, dice, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. ¿Qué palabra ha sido anunciada por el Evangelio? La palabra que permanece para siempre. Hermanos amados, lo más grande que usted ha recibido en su vida, que ha recibido en su corazón, simplemente es la palabra del Señor, que permanece para siempre. Nosotros estamos seguros, nosotros a través de la palabra del Señor podemos filtrar todo lo que sucede en esta vida presente y darnos cuenta cómo la palabra del Señor se abre paso en medio de todo, y especialmente esa palabra hace que la salvación de una persona sea tan preciosa, sea tan poderosa, sea tan sobrenatural,
porque es dada por los dichos de ella misma. Alabado sea el nombre del Señor. Toda la iglesia, más la palabra del Señor, permanece para siempre. Ahora ya voy a terminar. Recuerde que tenemos nuestro servicio Santa Cena. Colóquese en pie, por favor. Vamos a regalar una carita sonriente. Algún hermano que nos diga las 3 manifestaciones concretas de un hombre salvado, de una mujer salvada. La que hemos predicado este último tiempo, estos 3 últimos domingos. Una carita sonriente, se están todos riendo, pero nadie está respondiendo. ¿Quién fue? Una carita sonriente, todos la miramos y le regalamos una cara sonriente. Todos juntos, hermanos. Santidad, temor reverente y amor a los hermanos. Estos 3 elementos son los resultados de una vida de la obra que Cristo ha hecho en nuestros corazones. Ahora, alguien puede decir, ¡uy, qué difícil es esto! Tremendamente complicado. Santidad, temor reverente delante del Señor y amor a los hermanos. Yo paso algunos nomás, a los otros no los paso. Bueno, hermanos, todo lo que nos demanda el Señor a nuestras vidas primero nos ha capacitado. Todo lo que nos, diga conmigo, todo lo que me demanda el Señor, primero me ha capacitado. Súper importante entender esto, hermano. El Señor nunca te va a decir, haz esto, y a usted no le ha dado la herramienta. Por ejemplo, la santidad, el camino a santidad, el camino de ser diferente al mundo. Dios, hermano, ha provocado en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él viene a nosotros y provoca. Él, dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios está trabajando en nosotros, Él, ¿no es cierto?, nos está llevando a la santidad. Número 1, el temor reverente. ¿Sabe cuándo se produce? Cuando conocemos a Dios. Cuando conocemos de Él, conocemos sus atributos, conocemos su nombre, conocemos sus perfecciones. Hermanos amados, empezamos a sentir la necesidad de vivir una vida que glorifique el nombre de Él. Empezamos a tener un temor reverente porque nos damos cuenta que el Dios a quien servimos no es un Dios pequeñito, un Diosito, un tatita así viejito con los años, sino que sabemos que es un Dios todopoderoso. ¿Qué sucede en nosotros? Hay un temor reverente, pues, hermano. Ya no jugamos a la fe, no jugamos con el evangelio, no jugamos en la cristiandad, porque el temor reverente empieza a nacer de nuestros corazones. Ya tenemos 2 elementos, la santidad y el temor reverente. Dios nos ha capacitado para la santidad y nos ha capacitado para el temor reverente. Hermanos amados, y amar a nuestros hermanos, ¡ay, qué difícil, qué complicado! Imposible para los hombres, pero posible para los cristianos, ya que el amor de Dios se ha vertido en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Eso dice el libro de Romanos. El amor de Dios se ha vertido, ha llovido sobre nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido derramado. Entonces, una persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo en el momento de la conversión, hermano amado,
esto la iglesia lo sabe con claridad absoluta, en el momento de la conversión todos somos bautizados en el Espíritu Santo. Es ahí donde el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y como consecuencia ese amor de Dios en nuestros corazones nos permite amar al resto de la congregación. ¿Y cómo lo materializamos? Justamente, especialmente cuando estamos congregados como iglesia del Señor, cuando tenemos actividades, cuando tenemos servicio, hermano, en el Señor es el momento que se materializa, algunas veces en ausencia, cuando estamos clamando, intercediendo por la vida de hermanos y aún inclusive de no creyentes, estamos demostrando el amor que Cristo ha vertido en nuestros corazones. Entonces, el último mandamiento que ahora tenemos es que nosotros tenemos que tener, cada uno de nosotros, un amor no fingido en medio de nosotros. Hermanos amados, muchas veces miramos lo exterior y decimos, no, pero es que me cae mal esto y lo otro. Bueno, tal vez de esa persona nos cae algo mal, pero de nosotros, ¿qué estaremos cayendo mal a la otra persona? Entonces tenemos que tenernos misericordia, tenemos que tener conmiseración el uno a lo otro y tener este amor entrañable que Dios ha vertido por su Espíritu Santo en nuestros corazones, y que cada día se vaya incrementando. Lo hablábamos también en el discipulado del día viernes con nuestros hermanos, cuando empezamos a tener este amor de Dios en nuestros corazones. También estamos muy atentos, sobre todo nuestras familias y los que van a la par nuestro, que todavía no conocen al Señor, porque sabemos, hermanos, que ellos están en un peligro inminente de una tragedia eternal para siempre. Sin embargo, si este amor de Dios está inundando nuestros corazones, estaríamos un poquito inquietos por los que van a nuestro lado. Que el Señor nos ayude. Oremos al Señor, pidámosle este amor que dice acá, este amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Padre nuestro, Padre celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia. Te damos muchísimas gracias porque durante estos 3 últimos domingos tú nos has dado 3 grandes mandamientos. Uno, andar en la santidad tuya, andar en el temor reverente hacia tu persona y amarnos unos a otros. Como dice también el versículo 22, que hemos sido llamados a la fe purificado para el amor fraternal no fingido. Oh Dios nuestro, muchas veces estamos fingiendo, nuestro legalismo nos ha llevado tan al extremo que empezamos a fingir un amor falso. Sin embargo, hemos mirado algunos ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, que aún con aquellos que le fallaron, como aquel ejemplo de mismo Pedro que le negó, sin embargo, como era un amor tan grande, tan extremo que él tenía sobre la vida de Pedro, que simplemente le restauró. Ayúdanos, papito amado, ayúdanos, ten misericordia en nuestras vidas. Sabemos que si tú nos estás pidiendo ese amor no fingido para los demás, es primeramente porque nos has capacitado, es primeramente ya que lo has vertido sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo desde el momento que tú viniste a nuestras vidas. Qué bendito, qué grande tener este sentimiento, Señor, tener esta área que era insospechada en nosotros, y de pronto nuestros hermanos se transforman en personas tan especiales, personas tan importantes, que de alguna manera, a través del servicio, a través de la comunión, quisiéramos expresarle todo el amor que tú has derramado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a incrementar esta área, Señor, en cada uno de los integrantes de nuestra congregación. Mirar a aquellos que aún no están con nosotros en nuestro medio, mirarlos también en este amor precioso que tú nos has derramado. No ser frívolos, no ser impávidos, no
dejar de preocuparnos de aquello que está lejos, todo lo contrario, coloca ese sentimiento de amor, de cariño, de afecto, de hermandad, de conmiseración con la vida de los tales, y que sea un amor verdadero y no fingido. Gracias, papito amado. Parece de pronto que la vida cristiana es tan difícil, pero qué bueno que tú nos has capacitado para poderla llevar de la manera que tú quieres que la hagamos. Te adoramos en esta preciosa mañana. Señor, queremos bendecir tu nombre en todo tiempo. Queremos que a través de nuestro testimonio las personas te puedan conocer, puedan saber de ti, puedan saber de tu poder. Señor, hazlo una vez más. Úsanos a cada uno de nosotros para ser instrumento en tus manos preciosas. Te alabamos, Señor. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.